Bueno, muy buenas tardes. Saludo a todos los que están allí detrás de cámara en esta misión. Les bendigo. He invitado a más de 230 personas. He creado un grupo de difusión y bueno, pues la verdad, antes de iniciar, mandé un mensaje. Me es difícil contestarle a todos, así que ahora en este momento puedo hacerlo. Les doy gracias por poder conectarte ahí, por poder recibir ese mensaje y saber que estás ahí observando la misión. Quiero permitir que mi esposita les salude y vamos a dar inicio a esta misión, el cual tenemos como título a este tema que estamos tratando, un tema muy poderoso, la alabanza y la oración como armas de guerra, y vamos en la parte 3. Hola familia, buenas tardes. Una vez más aquí conectándonos con ustedes. Esperamos que lo que Dios nos tiene hoy sea bendición para sus vidas, como lo ha sido para nosotros, ya que antes de que podamos darlo, Dios ya nos ha hablado a nosotros y ha sido hermoso entender y comprender cuál es la llave para en medio de esta situación que estamos ahora viviendo poder estar en tranquilidad y estar en paz. En verdad nos gozamos de poder estar unificados una vez más a través de los medios que Dios nos permite. Es una herramienta muy poderosa, muy hermosa para poder llevar la palabra, un mensaje de bendición para todos y cada uno de ustedes. Yo les bendigo y nos gozamos de que estén allí unificados. Por este tiempo y según lo que estamos afrontando, hay muchas personas que están colocando mensajes de tristeza, de soledad, de angustia, de incapacidad, de impotencia, pero el Señor nos ha permitido tener este espacio, poder proyectar y entregar estas emisiones con un objetivo, y es el que la palabra de Dios nos sea revelada para estar tranquilos. El Señor Jesucristo dijo que Él nos dejaba su paz, y esa paz que Él dijo que nos dejaba era una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. No una paz como el mundo la da, dijo el Señor, una paz que es efímera. La paz que entrega el mundo es una paz efímera. El Señor nos quiere dar su paz, y esa paz es así que no solamente les estoy hablando de una paz que va a estar ejercitándose o ejerciéndose aquí en la tierra nada más, sino que seguramente esa paz habitando en nuestro corazón nos va a acompañar siempre por la eternidad. Si nosotros logramos captar el mensaje precioso de su palabra, seguramente que podremos vivir tranquilos. Pronto el mundo se derrumbe afuera de nuestra casa. Puede sonar muy trágico, muy terrible, pero es así. Dice la palabra del Señor que 1000 caerán a un lado de nosotros y 10.000 al otro, pero a nosotros no nos tocará ni espíritu de muerte ni peste alguna. Así que esto es empoderarnos en fe y poder accionar nuestra fe. Ahora, el Señor ha diseñado en su palabra un lenguaje que el que ha caminado cierto tiempo estudiando la palabra de Dios sencillamente puede tomar de ese lenguaje, entenderlo y tomar revelación. Así que yo quiero que hoy iniciemos esta charla, este conversatorio o esta disertación de la palabra leyendo Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5. Tenemos conectadas a 21 personas, o mejor, tenemos conectados 21 dispositivos, que porque yo sé que detrás de cada dispositivo por lo menos hay 3 personas. Y quiero decirles que bendigo sus vidas
creo que ustedes se están refugiando en un mensaje el cual a sus vidas, en un mensaje el cual trae paz y confianza de lo que el Señor está haciendo, porque en la anterior emisión yo dije que las cosas que dice su palabra van a acontecer, queramos o no, van a acontecer, pero solamente los que estamos viviendo en la realidad de lo eterno podremos estar confiados y seguros de lo que Dios nos prometió a través de su palabra. Así que hoy vamos a ver el lenguaje que habla el cielo, uno de los lenguajes que habla el cielo, y cómo el Señor nos quiere dar a nosotros esa confianza y esa tranquilidad de que nosotros vamos caminando firmes. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Ay, gloria a Dios. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas, razonamientos humanos, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén. ¿Qué dice este texto? Que definitivamente somos humanos y que habitamos en este estuche, en esta casita, pero que no tenemos unas armas con respecto a este estuche. Tal vez una espada afilada en nuestra mano, una lanza, un escudo que tú puedas ver, palpar, un escudo como el del Capitán América. Pero en la palabra nos dice, y es muy clara cuando nos dice que Él nos ha dado unas armas, las cuales no son como lo acabo de mencionar, que podemos tomar en esta mano y ejecutar. Son unas armas y dice la palabra que son poderosas. ¿Pero por qué poderosas? En esta misión vamos a ver el tercer ejemplo de qué sucede cuando tú adoras y alabas al Señor. Cuando tú levantas una alabanza y una adoración excelsa, genuina de tu corazón al Dios que nos creó, al Dios que nos hizo, al Dios que de una u otra manera colocó su soplo de vida en nosotros. Cuando nosotros empezamos a creer en ese reino, el cual Jesucristo dijo que el reino de Él no era de este mundo, cuando empezamos a entenderlo, entonces podremos tomar esas armas, las cuales no son de este reino. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hablábamos en la emisión, en una de las emisiones anteriores, de que el pueblo de Israel fue enviado a destruir, a derribar, a caer las fortalezas o las murallas con las cuales estaba rodeada Jericó. Y hablábamos algo más, se decía que esas fortalezas para este tiempo, ¿qué pueden ser? Aquellas estructuras en nuestro pensamiento que desde que tenemos uso de razón, desde los 4 o 5 años, se nos enseñan estructuras de cómo defendernos, pero en esto natural que podemos ver, palpar, lo que tú no ves, lo que tú no palpas, te cuesta, porque tú quieres todo razonarlo. Y una de las fortalezas más fuertes es lo que yo pienso, y esto es que si en el alma tú no logras comprender que eres espíritu, jamás lograrás pasar al otro lado. Y esto solo se rompe, dice que
transformando nuestros pensamientos, nuestra forma a través de la palabra. Dice en Romanos 12 que debemos esas estructuras romperlas, pero es a través de la palabra. Pero esta palabra que es Cristo mismo, que yo le digo a mi gente que cuando yo tomo esta palabra, la Biblia, y la coloco frente a mí, no es un libro. Tengo cara a Cristo, Él es la palabra. Empezando por esa estructura de yo no la entiendo, yo no veo, porque queremos todo razonarlo. Y aquí no entra la razón, aquí entra el Espíritu. Y esto solamente viene de Dios. Dice que estas armas y estas que Dios nos está dando es a través del Espíritu. Y todo esto, aunque alabemos, adoremos, digamos, sangre de Cristo, cúbreme, yo le creo, pero dentro no hay convicción, no funcionan. Estas armas, que es la palabra, pero que está tomando vida en la fe de creer, más que creer o tener fe, es tener convicción. Es de la única manera, pero debo cambiar los pensamientos, debo cambiar mi forma de ver las cosas como la ven el mundo natural, para verla como nos enseña la palabra, por fe a través del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Nosotros somos espíritu. Y si tomamos las armas espirituales, seguramente vamos a salir victoriosos, como lo dice Romanos 8:37. Nosotros somos más que victoriosos por medio de Cristo Jesús. No hay otra forma, y quiero que lo comprendas hoy. Tú que me ves, tú que me estás observando, que me estás escuchando, hermano, hermana, amigo, amiga, tú que me estás escuchando hoy, no hay otra forma. Somos más que vencedores, dice la palabra de Dios, pero solo por medio de Cristo Jesús. Solo aquel que esté unido a Cristo es más que vencedor. Así es. Y hoy vamos a observar por medio de la palabra de Dios un ejemplo claro de cómo Él nos provee victoria a través de la alabanza y la adoración. Él nos provee la victoria, nos hace más que vencedores. En los dos anteriores ejemplos que hemos tratado, se cayeron unas murallas que rodeaban una ciudad a través de la alabanza, algo que hoy en día sería una locura. Y también el segundo ejemplo fue que se derrotó a 3 ejércitos en una batalla por medio de la alabanza y la adoración. Y hablamos de qué significan para nuestros días esas murallas, y hablamos también de qué significan para nuestros días esos ejércitos o esos enemigos. Hoy quiero que leamos la palabra en el capítulo 16 del libro de Hechos, desde el versículo 22. Aquí hay un ejemplo de lo que Dios sabe hacer a través de la alabanza y la adoración. ¿Por qué Dios se manifiesta? ¿Por qué el poder espiritual del Dios sobrenatural se manifiesta en nuestras vidas cuando adoramos y alabamos? ¿Por qué? Porque sencillamente Él se agrada, y eso es lo que pretendemos todos los días, agradar a Dios con nuestro accionar, con nuestro vivir. Cuando nosotros logramos grabar ese chip, ese disco en nuestras vidas, de que debemos de agradarle a Él, mire lo que ha tenido que suceder para volver a los tiempos primitivos, para volver a la iglesia primitiva, como cuando Cristo vino y reunía a las personas en las casas y les enseñaba la palabra de Dios. Amén. Hemos tenido que volver a esto, y aunque no hay personas en los templos, creo que esto es maravilloso, la verdad, porque tenemos 29 personas conectadas en este momento. Y detrás de esos 29 dispositivos hay por lo menos más de 3 personas. Así que en este momento por lo menos tenemos 30 personas ahí. En este momento podrían ser perfectamente 90 personas que están observando esta misión. Así que
aunque no hay personas en los templos en este momento, hay personas que estamos reunidos a través de una misión y se está desarrollando la misión a la cual nos trajo el Señor a esta tierra. El Señor dice que la mies es mucha y los obreros o los trabajadores son pocos. Y pocos realmente han querido depositar su vida para el servicio de Cristo. El Señor mismo también dice que el Señor Jesucristo también dijo que así como la mies es mucha y los obreros son pocos, aquel que perdiera su vida por causa de él, la ganará. Así es. Pero aquel que gane su vida aquí, aquel que disfrute queriendo satisfacerse a sí mismo, pues va a perder la vida. Eso fue lo que él dijo, porque realmente escuché algo maravilloso, se me quedó grabado en el corazón y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. La vida del ser humano es como aquella persona que queriendo tomar el agua del océano en las manos, lanza su mano y agarra un poco de agua y se va en medio de los dedos. Pero la vida que ha ofrecido Jesucristo es el resto del agua que tú ves en el océano. Y a veces, yo creo que muchos, hoy que teniendo que estar escuchando esta palabra, esta misión, esta palabra de vida, seguramente están tratando de tomar en sus manos como esa agua y están pensando en cómo de pronto hacer dinero. Algunos están trabajando, algunos están viendo posibilidades. Y yo te digo, es tiempo en que nosotros nos sentemos, reflexionemos, analicemos nuestra vida y sepamos cuál es el centro de nuestro objetivo, de nuestro propósito en esta existencia. Así es. No hay forma, no hay manera de que nosotros podamos adquirir las bendiciones del cielo si nosotros no entendemos el lenguaje del cielo. Y hoy lo que yo estoy dando a tu vida es de cómo hacer que nuestro espíritu entienda el lenguaje del cielo. Cada palabra de la palabra de Dios trae una porción de revelación y eso es el lenguaje del cielo. Así que vamos a leer la palabra porque hoy por medio de este texto que vamos a leer es otro mensaje que nos permite ver, otro ejemplo que nos permite observar cómo es que Dios obra a través de esas armas que nos estamos mostrando a través de su palabra. Quiero que leamos Hechos capítulo 16, versículo 22 hasta el 26. Amén. Dice, enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo, y alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado,
Por lo tanto, sacó su espada para matarse. ¿Hasta ahí o más? Sigue. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al pozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El versículo clave es este último que acaba de leer mi esposita, versículo 31, pero quiero que acá sucedieron varias cosas sobrenaturales, cosas que cualquiera diría, no, eso es pura coincidencia. Y hay muchos que están anunciando eventos que tienen que suceder al final, o eventos que están anunciando el final de este mundo. Y cualquiera podría decir, ah, eso es pura coincidencia. Pero no, en la palabra está escrito. El Señor dejó escrito en el capítulo 24 de Mateo los acontecimientos que sucederían antes del fin. Está escrito, ¿sabes? Y la palabra del Señor dice que todo cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Así es. Su palabra es cumplida. Su palabra se cumple, su palabra es real, su palabra es radical. Así que aquí sucedieron varias cosas de tipo celestial, de tipo divino, de tipo sobrenatural, que suceden cuando nosotros activamos esas armas de guerra, cuando nosotros entendemos que podemos estar guerreando en el espíritu, que podemos estar entrando en batalla en el espíritu. Escúchenme lo siguiente, hoy en día tenemos un enemigo que estos ojos, tus ojos, no pueden ver, pero que tiene atemorizado a todo el planeta. Lo tiene atemorizado. Y entonces, ¿cómo vamos a luchar contra algo que no vemos? ¿No es exactamente lo mismo que estar en el espíritu y entender que luchamos contra cosas que no vemos? La palabra dice en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra otro humano, que no es contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha es contra huestes espirituales, autoridades espirituales en los lugares celestiales o en los lugares celestes. ¿Cuál diferencia hay hoy en día? Si tú no puedes ver las huestes espirituales de maldad, pero tampoco puedes ver aquel coronavirus, ¿cuál diferencia hay? Que si tú tuvieras una espada o tuvieras un revólver o tuvieras un cuchillo, tú no puedes hacerle daño con ninguna de esas armas a ese enemigo que nos está atacando hoy en día y que tiene atemorizado a todo el planeta. ¿Sabes? Hay algo en común, que así como Dios nos creó a nosotros y nos podemos ver, así como Dios creó absolutamente todas las cosas que podemos ver, pues Dios también permitió que existiese algo con lo cual formaron un virus llamado coronavirus. Y teniendo esto en común, entonces nosotros podemos activarnos en las armas del Espíritu para que nuestra voz sea oída en los cielos, como un día el Señor escuchó la oración de Daniel allí en uno de los capítulos del libro de Daniel. Y dice la palabra que esa oración fue escuchada y respuesta fue enviada. Pero que hubo 21 días de lucha en los lugares celestes, mientras que Daniel oraba aquí. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y seguramente en un momento vamos a orar una vez más. Y vamos a declarar palabra, vamos a activar las armas de guerra espiritual. Vamos a activar esa oración, esa adoración y esa alabanza que entronan al Señor en nuestro planeta. Que nosotros somos los causantes de eso a través de las armas que Dios nos ha dado. Cuando nosotros adoramos y alabamos, hacemos que el mismo trono de Dios venga
y se posesionen el lugar donde nosotros estamos. Y cuando el Señor viene y se entrona, cosas sobrenaturales suceden como las que acabamos de leer. ¿Qué sucedió? Escuchen lo siguiente. Habían 2 varones enviados a esta ciudad para llevar, dice el versículo 17, que ellos estaban anunciando, dando la noticia de salvación, el camino de salvación a todas las personas que se encontraban allí en esta ciudad. Y sucedió que estos hombres, estoy hablando de Pablo y de Silas, fueron azotados por orden de los magistrados de esa ciudad. ¿Sabes por qué sucedió esto? Si tú lees versículos más atrás, dice que una mujer que era adivina, que practicaba el ocultismo, vino y declaraba palabras hacia ellos y hacia el pueblo también, y esto no le gustó a Pablo. Y entonces Pablo se volvió y dijo a ese espíritu, era un espíritu. Por eso nosotros necesitamos activarnos en el espíritu, porque necesitamos guerrear en el espíritu. Y dijo Pablo, te mando en el nombre de Jesucristo. Utilizó el arma más poderosa que pueda existir a nivel espiritual. El nombre de Jesucristo. No el nombre de Magdalena, no el nombre de la Macarena, no el nombre de Semiramis, no el nombre de la Virgen de Coromoto, ningún otro nombre. Yo sé que muchos me están viendo aquí. No quiero herir susceptibilidades. Perdóname si lo hago, pero te estoy diciendo que la palabra de Dios fue activada en lo espiritual como arma de guerra. El nombre de Jesucristo. Y dijo Pablo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Los espíritus se sujetan al nombre de Jesucristo, no a ningún otro nombre. Al nombre que es sobre todo nombre, al nombre que es la puerta, al nombre que nos da la victoria, al nombre que nos protege. Y ese nombre es Jesucristo. Entonces, esto le disgustó a las personas. Esto sucedió en aquel tiempo y disgustó a las personas. Y resulta que estas personas movieron influencias e hicieron que los magistrados azotaran y le dieran una paliza. Dice que con varas le pegaron a Pablo y a Silas. ¿Qué aconteció? Entonces los golpearon y ¿saben qué hicieron? Los llevaron y los encarcelaron después de haberlos azotado, después de haberle dado de abarazos, no de abrazos, sino de abarazos. Les dieron vara, les dieron una paliza tremenda. Y los llevaron entonces a la cárcel, dice, y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces este carcelero, habiéndolos recibido, los metió en el calabozo de más adentro, dice la palabra, y los aseguró del cepo, echándole llave con los pies. Los grilletes fueron asegurados con grilletes en los pies. Ahora, ¿eso es una tragedia? Sí. Pero mira lo que va a revelar la palabra en este momento. Tú puedes estar pasando ahorita los momentos más difíciles. Puedes estar siendo azotado por el temor. Puedes estar siendo azotado, de pronto te estás enfermando. He escuchado personas que tienen diarrea precisamente por la preocupación. Personas que ya están presentando estrés porque se sienten muy enclaustrados, encerrados. Hay personas que están sintiendo la casa como una prisión, las rejas de la ventana como si fueran rejas de una cárcel realmente. Se están sintiendo, hay personas que están sintiendo ahora cosas en el cuerpo y estoy tal vez en el espíritu, alcanzo a percibir personas que están detrás allí y sienten ya síntomas que le están saliendo granos, alergias en el cuerpo, granos en la cara.
inflamaciones en los ganglios, inflamaciones en las glándulas. ¿Por qué? Porque están sintiendo el peso de lo que se está viviendo actualmente. Yo en el nombre de Jesús empiezo a declarar, y por la misma palabra, una palabra, una unción de libertad en sus vidas en el nombre de Jesús. Lo declaro así en el nombre de Jesús. Tú tienes que creerlo, recíbelo en el nombre de Jesús. Mira lo que sucedió. Pablo había sido azotado con Silas y los metieron en el lugar más oscuro de la cárcel, los aseguraron con grilletes, y mira lo que dice la palabra. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esto no es el arma de la cual les vengo hablando, que es la alabanza y la adoración. Lo está declarando la palabra y dice que ellos estaban orando primero. Empezaron a sacar por medio de oración, alabanzas y adoración. Y luego dice que cantaban himnos. Pasaron de la oración a cantar. Y entonces exaltaban el nombre de Dios y los que estaban en las demás celdas oían. Eso es tremendo. Yo creo y me imagino y me traslado a ese momento, y yo creo que los presos que estaban en la celda continua decían: oiga, los trajeron a dos locos, los trajeron a donde no eran, se equivocaron, tenían que llevarlos era al psiquiátrico y los trajeron fue a la cárcel. ¿Qué puedes opinar ante eso? Yo puedo ver la magnitud de la fe de estos hombres. Cuando tú tienes convicción y sabes quién eres, lo último que te importa es si te meten en el último hueco. En ellos, dentro de sí, no les tocó superar, digamos, angustiarse. No, ellos, cuando Cristo está en nosotros, Él está manifiesto ahí, se hace manifiesto Jesucristo glorificado. Primero alabaron, primero cantaron y adoraron. Y el poder de la alabanza, pero es ese poder que sale del corazón. Ese poder que sale de tu ser, que es genuino. No que, bueno, si yo le creo y voy a intentar. No, es vida que sale del Espíritu Santo en tu espíritu, y es tanto el poder que se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas. Y muchas vidas hoy en día están en el temor, en la angustia, en la incertidumbre. ¿Hasta cuándo? ¿Y a dónde? ¿Y qué va a pasar ahora? Hay mucha incertidumbre. Y hay algo más terrible que el pobre paciente que enferma, que ni siquiera es por gripe, sino por... Hoy no se puede enfermar nadie de otra cosa, una operación, porque no sabe si lo vuelve a ver. Posiblemente nunca más. Un dolor de cabeza, cualquier otra cosa, el caer en un hospital, ya puede ser que nunca más lo vuelva a ver. Eso es duro. Eso es duro, y eso va a traer dolor y traer como sentirnos en la cárcel. Pero estos dos tenían la vida dentro de sí porque sabían quién es el que vive en ellos. Y es lo que nosotros, a través de esta palabra, hemos tratado de que entendamos que este es el mejor tiempo. Porque el Señor nos ha traído, y es como pastores, estuvimos mucho tiempo en consejerías, y a veces vienen y piden consejos para al final hacer lo que les parece. Solamente viene ay, pastor, esto me duele, ¿qué hago? Hijo, la palabra dice, y al fin y al cabo,
hicieron lo que les pareció. Hoy las familias tienen que pastorear su propia casa y levantarse como leones. Tienen que levantarse a tomar posición como lo hizo Pablo y Silas. Mi esposo dice que posiblemente algunos dijeron están locos, pero estoy segura que otros sintieron y de hecho se soltaron también las cadenas de ellos. Y ellos también, al punto de que hubo salvación para el carcelero y para toda su familia, si es que ustedes siguen leyendo la palabra. Porque fue a través que cuando tú oras, tú adoras, tú exaltas en tu casa, en el tiempo con Dios, no solamente va a cambiar tu entorno, sino que tus vecinos van a recibir libertad, sanidad, y la gloria de Dios va a arropar un edificio, va a arropar un barrio, porque llegó la hora de que la iglesia se levante para hacer manifiesto a Jesucristo glorificado desde nuestro ser interno. Gloria al Señor. Tengo que decir algo que va a sonar realmente muy fuerte, pero debo decirlo. Y es que solamente cuando hay alabanza y adoración y oración, hay intimidad con Dios. Así es. Cuando hay intimidad con Dios, la persona está en el Espíritu. Así es. Y cuando está en el Espíritu puede dialogar con Dios, tener una conversación directa con Dios. ¿Qué sucede? Cuando una persona está dialogando con Dios, no hay nada que le quite la paz. No hay nada que le quite la confianza. No hay nada que le quite la tranquilidad. Yo puedo sentir en el Espíritu que hoy en día hay personas que salen de su casa, que les toca salir de su casa a trabajar. Hemos orado por aquellos que están prestando servicio médico, labor médica, aquellos que están en la Cruz Roja, aquellos que están en el hospital, en la congregación. Hay personas que trabajan allí en estos lugares que estoy diciendo. Hay personas que prestan servicio social y siento que hay temor en su corazón. Y yo te digo en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, ese espíritu de temor se va fuera de tu vida. Porque no podrá tocarnos enemigo grande o pequeño, aquella persona que se encuentra en Cristo Jesús. Todas las bendiciones de su palabra, así como el rey Josafat y su ejército arrebató la bendición y se posesionó en el valle de Beraca, que quiere decir valle de bendición. Aleluya. Pues nosotros, sus hijos, nos hemos posesionado de toda bendición que ha sido entregada a través de la palabra de Dios. Aquel que habla el lenguaje del cielo entiende las bendiciones desde el Espíritu y las puede traer a lo natural. Por lo cual aquella persona que ha entendido, que está radicada, que está firme en Cristo Jesús, que le ha conocido realmente y que habla todos los días con Dios, no tiene por qué haber temor en esa vida. Así es. ¿Cuáles son aquellos enemigos, aquellas personas? Eso lo mostró en el anterior ejemplo, que hay personas que son enemigas, pero escúchame bien, hay enemigos que no podemos ver, como lo decía hace un momento, que quieren enclaustrar nuestra vida, que quiere aprisionar nuestra vida. Y es lo siguiente: espíritus de temor, espíritus de vicios, espíritus de infidelidad. Enemigos como la tristeza, la avaricia, la soledad, la falta de perdón. Es uno de los mayores enemigos que tenemos hoy en día, que quiere poner en prisión las vidas y que de hecho lo está logrando. ¿Sabes? La falta de perdón tiene a mucha gente aprisionada con el cáncer. Así es. Comprobado científicamente, una persona que reprime o que contiene esos sentimientos de rencor, de odio, esa persona se enferma de cáncer. Comprobado científicamente. Hay
enemigos como la pornografía, personas que van en caída libre hacia la ruina o hacia la pobreza, ese es otro enemigo. Personas que viven culpándose todo el tiempo, sentimientos de culpa. Personas que están en claustro de prácticas de ocultismo. Todos estos son enemigos que han aprisionado vidas y que no le permiten vivir en libertad. Así es. Pero mira lo que sucede, y aquí está ahora el diseño del cielo, te lo voy a mostrar. De hecho ya leímos parte, o el diseño es adorar y alabar y orar, Sí. que lo acabamos de leer. Pero mira lo que sucede cuando nosotros lo hacemos y entendemos el lenguaje del cielo. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, se soltaron. Escúchame bien. Cualquiera podría decir, fue por el terremoto que sobrevino que los grilletes se abrieron. Pero si es que el grillete se pasa con una llave. Cualquiera podría decir, no, qué coincidencial, ¿verdad? No. Es que no solamente tembló, no solamente se sacudió la tierra. Escúchame bien, porque yo en la misión anterior yo dije que la alabanza y la adoración sacuden los cielos. Y aquí me está mostrando la palabra que la alabanza y la adoración también sacude la tierra. Si lo puedes creer, estás caminando en las armas del Espíritu. Así es. La alabanza y la oración sacuden la tierra. Pero adicional a eso, también hacen cosas que es de locos, como abrir cerraduras. La alabanza y la adoración entonces es una llave que abre cerraduras, que abre puertas. Y te van a llevar, como lo leímos en el capítulo 6 de Josué, en el versículo 5 dice que después de que sonaron las bocinas, después de que sonó el shofar, después de que sonaron las trompetas, dijo el mandato del Señor que todos irían hacia adelante y se posesionarían de Jericó. ¿Por qué me regreso a tomar este versículo? Porque la alabanza y la adoración es una llave, es el arma que es una llave que te abre puertas para ir siempre hacia adelante. Sí, es así. ¿Cuántos deseamos caminar siempre adelante y no echar hacia atrás o echar hacia un costado de lo que nos proponemos? Lo que el ser humano se propone es capaz de conseguirlo. Así es. Pero aquí hay un arma, aquí hay una llave, la cual te la estoy entregando hoy. Diseños para que tú siempre eches hacia adelante. Suena de pronto un poco no diplomático, podría decirse, pero tenemos que avanzar, tenemos que ir hacia adelante. Y aquí está el secreto. Vamos hacia adelante con el arma que el Señor nos ha dado, adoración y la alabanza. Así. Sonaron entonces los grilletes y se abrieron. ¿Qué dice el siguiente versículo? El 27. ¿Sí? Dice, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Ok. En ese tiempo, cuando un preso escapaba de la cárcel, el carcelero, quien cuidaba, tenía que pagar con su propia vida. Por eso este hombre sintió temor y dijo, se me escaparon todos, se abrieron las cárceles. Ahora escúchame bien, yo sé que hay personas que aún estando en este momento recluidas en una cárcel, está más libre que cualquiera que los que está afuera. Porque aquella persona que esté en Cristo, como lo estaba Pablo y Silas, no le importa estar donde esté. Dice la palabra que estaban a medianoche, en un recinto pequeñito. Me imagino que esa cárcel tenía 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros. Pero ¿saben? No le importó, era oscuro el lugar. ¿Ellos qué empezaron a hacer? Estaban libres porque empezaron a orar,
empezaron luego a cantar. Y cuando ellos adoraron y alabaron, empezaron a suceder estas cosas. Si tú quieres que sucedan cosas en tu vida, empezando por sentirte libre, por sentirte tranquilo, confiado de que viene un mejor tiempo, yo creo que estamos en el mejor tiempo. Este es el tiempo de la oportunidad, este es el tiempo de mostrar ese David que hay en ti, ese David espiritual, ese David entrenado, porque tal vez me estoy adelantando a la siguiente misión. Pero ¿saben? David fue y le quitó la cabeza a un enemigo muy grande. A un enemigo el cual no quisieron enfrentar ni los soldados más diestros, mejores entrenados de ese tiempo del pueblo de Israel. Pero salió un niño de 17 años, el cual ya había sido entrenado e hizo algo importantísimo. Estando de frente contra Goliat, él adoró el nombre de Dios cuando declaró con su propia boca que Jehová es el rey, es el nombre de guerra y es el rey de los ejércitos, de los escuadrones del pueblo de Israel. Exaltó el nombre de Dios. Esa exaltación es alabanza y adoración. Y entonces vino e hizo lo que ya todo el mundo conoce. Y que muchos creen que es un mito, que es un cuento. Pero te digo que eso es una historia real y la cual ha marcado el pueblo de Israel y que lo conoce aún en las generaciones de este tiempo. Sé que podemos marcar un tiempo diferente en nuestras vidas si tomamos las armas de la fe. El carcelero que cuidaba a Pablo y Silas se iba a quitar la vida, pero ¿sabes qué terminaron haciendo ellos? Sintiendo que estaban en libertad, vinieron y le dijeron, versículo 28, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas mal, no temas, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, todavía seguimos aquí, le gritó Pablo al carcelero. Entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Y sabes qué hizo este carcelero? Dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es otra cosa de lo tremendo que sucede aquí, que uno no se puede imaginar. Cuando nosotros predicamos la palabra, suceden muchas cosas. Y creo que ahorita están sucediendo cosas en tu corazón, en tu espíritu, que tú estás siendo tocado ahí donde tú estás. Que estás siendo empoderado con la palabra de vida. Que no vas a tener temor, que vas a poder dormir tranquilo. Que vas a poder salir de esa cárcel de opresión que estás sintiendo en este momento por no tener trabajo, por no tener de pronto ingresos financieros, por no tener un suministro de provisión para sustentar a tu casa, a tu familia, tu propia vida. Empezamos a sentir lo difícil del momento, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que en este momento, así como ese carcelero sintió eso difícil y que nosotros estamos sintiéndolo también, porque no estamos en cuerpo glorioso todavía. Pero tiene que salir de nuestra boca esa exaltación a Dios diciendo, bueno, el que no conoce a Cristo, y si hay alguien allí que no conoce a Cristo en la casa, o aquel que está de pronto aún en la oficina, en el trabajo, y si tú no conoces realmente a Cristo, si no tienes intimidad con Él, mira, aquí está la oportunidad, como lo dijo el carcelero a Pablo y Silas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo de esta situación? ¿Qué debo hacer para estar tranquilo, para permanecer en confianza? ¿Qué dice la palabra que Pablo y Silas le dijeron a este carcelero? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y bueno, esto es impresionante porque creo que esta es una de las mejores temporadas
viene una cosecha de preciosas vidas para Cristo, porque en medio de la crisis, esto no viene del enemigo, esto viene de parte de Dios, es su diseño, tener las familias unidas. Y lo hermoso de aprender es que la alabanza y la adoración se lleva todo aquello que algunos caminan, salen, van, pero han estado en cárceles, como decía mi esposito, en la cárcel del temor, del odio, del rencor, del resentimiento, los afanes. No tienen tiempo no tenían tiempo para saber cómo están sus hijos, ni siquiera conocen el rostro de sus hijos, si están bien, si están mal, porque no tienen tiempo para mirarlos, porque cuando llegan ya están dormidos y cuando se van también están dormidos. Y el diseño del Padre es acoger a las familias en casa para que todos juntos volvamos a la senda antigua y estar en su presencia. Esta adoración nos lleva, la adoración que sale del corazón, de un corazón libre de temor, de un corazón libre de angustia y de opresión, un corazón que es crédulo, abre puertas, las puertas espirituales para conectarnos con el reino de Jesucristo. Él dijo, el reino ya está aquí. Cristo no va a venir en las nubes, no, Él ya está aquí en medio nuestro. Y es lo que tenemos que romper, esas estructuras. Tenemos muchas cosas en la cabeza que todavía nos impide verdaderamente tomar posición. Tenemos que entender quiénes somos y qué es lo que Jesucristo entrega, como lo que le dice a este carcelero, y dice, serás salvo. Pero ¿qué es lo que entregó Jesucristo y qué es lo que te entregó y qué me entregó a mí? Que no solamente me hace salvo, sino que tomo posición. Yo debo entender. Y este es el tiempo. ¿Cuánta familia te habías reunido así en tu casa para escuchar palabra? ¿Cuándo estabas en la oficina corriendo o haciendo planes porque es viernes cultural? A irse de hay que ir a divertirnos porque qué semana tan pesada. Oh Dios Todopoderoso. Y ahora ya tienes que olvidarte de eso. Y ahora tienes que tomar posición y entender qué es lo que viene. ¿Por qué estamos aquí? Para este tiempo nacimos, para este tiempo bendito y alabado y glorificado sea el nombre del Dios Altísimo por tu vida y por la mía, porque este es un tiempo que no lo han vivido las otras generaciones. Somos bienaventurados porque viene lo nuevo, algo nuevo viene para esta tierra y lo vamos a entender o lo vamos a entender. Ese es su plan, ese es su secreto, eso es lo que Él quiere y damos la gloria al Padre por lo que está haciendo ahora mismo en las familias. Declaramos libertad, sanidad y victoria en tu casa, en tu familia, en tu vida. Suelta lo que tengas que soltar. Es tu decisión. Él es un caballero, pero es tu decisión y mi decisión soltar los grilletes. Sal de esa prisión y ve a su presencia para alabarlo, adorarlo, glorificarlo y exaltarlo en espíritu y verdad, porque esos son los adoradores que el Padre está buscando. Gloria al Señor. Quiero soltar una palabra sobre tu vida en este momento y quiero decirte lo siguiente. Así como se le dijo al rey Josafat y a su ejército, a su pueblo, no pelees en tus fuerzas, pues esta pelea no es tuya,
sino que esta pelea es de Dios mismo. Pero esto solamente lo entenderás si estás en el Espíritu. Así es. Y podrás guerrear si lo haces en el Espíritu. Podrás guerrear si utilizas las armas de la fe, las armas de la guerra espiritual. Podrás guerrear si tomas en tus manos la alabanza y la adoración y las pones en acción para hacer que ese enemigo sea totalmente deshecho, que sea totalmente desterrado, que sea totalmente acabado, pisoteado, como la palabra nos ha enseñado a través de estos ejemplos que hemos leído en las últimas 3 emisiones. Familia, amados amigos, estimados, yo les bendigo y yo declaro que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Solo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo quien nos libera, en el nombre de Jesucristo quien nos da paz, en el nombre de Jesucristo quien acapara nuestras vidas en amor y en tranquilidad. Así es. Yo quiero que hoy, tú que me acompañas, tú que estuviste atento y tienes lista la cena del Señor, te hagas uno con Cristo. Dice en el capítulo 6 de Juan que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo, dice la palabra. Pero aquel que come mi sangre, aquel que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, dice la palabra del Señor. Y entonces Dios nos resucitará en el día postrero y nos dará vida eterna juntamente con Él, dice la palabra. Así que yo hoy te invito a que, habiendo orado y dado gracias, como el Señor nos enseña en su palabra, vamos a ministrar la cena del Señor. En el capítulo 12 del libro de Éxodo nos enseña que la sangre del Cordero Así es, aleluya. cobijó las casas de las familias de los israelitas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy al participar de la cena del Señor. Estamos cobijando las casas bajo el poder de Cristo Jesús. Bajo el poder de la esencia que es Él. Podemos entender que el pan es su carne y que la copa es su sangre. Y que esto nos coloca bajo el nuevo pacto que nos trae y nos llena las bendiciones. Muchas más bendiciones que las que tomó Josafat en el valle de Beraca, en el valle de la bendición. Así que hoy te invito a que tomes el pan y que tomes la copa también. Y que ministre. Yo quiero orar para dar gracias a Dios primeramente. Y quiero orar también de una vez para declarar victoria sobre nuestras vidas. Victoria sobre aquellos enemigos que nos quieren ver encarcelados, que nos quieren ver pisoteados, que nos quieren ver oprimidos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo doy gracias. Invoco tu nombre para glorificarte primero, para darte gloria, para bendecirte, Señor. Gracias por nuestras vidas, porque nos has permitido vivir confiados, porque sentimos tu protección, porque vivimos conectados con el cielo, porque vivimos en lo espiritual y declaramos que las armas que nos has entregado, Señor, son reales y que hemos visto la eficacia del poder de las mismas. Padre Celestial, hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que toda cárcel de temor, de miedo, que toda cárcel de vicios en nuestras familias, en nuestros familiares, en nuestras casas, en nuestros cónyuges, toda cárcel de infidelidad, de tristeza, de avaricia, en el nombre de Jesús, ahora se abren esas celdas. Saco a libertad las vidas que han creído en tu nombre, que han creído en el poder del reino celestial. Tu palabra dice que debemos de tener en primer lugar el buscar tu reino y tu justicia, Señor. Y lo demás vendrá por añadidura, Padre, yo lo creo. Toda cárcel de soledad, toda cárcel de falta de perdón, ahora se rompe, se deshace. Toda cárcel de la pornografía, de aquellas personas que no han podido salir de esa cárcel, de esa prisión. Ahora en el nombre de Jesús, yo declaro que se rompe toda celda, que se abre ahora con las llaves del Espíritu, abrimos esas celdas y salen a libertad toda aquella persona que, como lo hizo el carcelero, ha creído en Jesucristo y por esa razón
es salvo y es salva toda su casa. Declaro, Rey, que toda persona que ha creído en ti sale de la cárcel de la ruina, de la pobreza, de todo sentimiento de culpabilidad, de toda práctica de ocultismo, de toda práctica de brujería y de hechicería. En el nombre de Jesús, ahora saco esas vidas de esa prisión en el nombre de Jesús. Padre, somos victoriosos en tu nombre. Padre, nos hacemos uno, Señor, en tu sangre, con tu sangre y con tu carne. Y damos gracias como lo hiciste y nos lo enseñaste por medio de tu palabra. Damos gracias al cielo, damos gracias a Dios. Damos gracias al Padre por el pan y por el jugo de vino, Señor, por la vida. Damos gracias porque hoy en el Espíritu estamos participando de tu carne y de tu sangre. Y nos hacemos uno en Cristo Jesús. Y al hacernos uno en Cristo somos más que victoriosos. Te doy la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Participa allí de la cena del Señor. Amén. Enaltecemos tu nombre, Señor. Damos gracias por lo que tú haces y tú obras. Nos sentimos protegidos, cobijados en tu amor, Señor. Y declaro esta palabra también para toda la congregación Casa de Dios y todos aquellos que se han conectado hoy a la misión. Declaro que la sangre de Cristo les cubre en el nombre de Jesús. Declaro que su sangre preciosa les cubre, que su sangre preciosa les guarda, que su sangre preciosa les cuida. En el nombre de Jesús, el glorificado. Aleluya. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Doy gracias a todos los que se conectaron, les bendigo. A toda la congregación Casa de Dios, Transformación Internacional, les bendigo. Gracias por conectarse. Estén mirando observando la emisión también por el canal de YouTube. Y por favor, invite a personas a que se suscriban. Queremos emitir también por YouTube. Quiero saludar también, aparte de la congregación, a los que sabemos que son de la congregación de Casa de Dios. Quiero saludar a muchas personas. Saludo al pastor Daniel Mendoza, gloria a Dios. Le bendecimos allí donde se encuentre. Conoce el aprecio que le tenemos, pastor. Saludo a José Amado, allí donde se encuentre también. Le bendecimos su casa. Bendecimos a Lady Suescun allí donde se encuentre. Si está en casita, le bendecimos su hogar. Bendigo a Melissa León desde Denver, Estados Unidos. Te bendecimos, Melisita. Que el Señor cobije y guarde tu vida allí donde tú estás. También saludo a Rosa Naranjo. Bendecimos su vida. Y también saludamos a Marcelita Pardo. Te amamos, Marcelita. Bendiciones. Espero que estés ahí con Armando y con Jimena. Bendecimos tu casa. E invito a cada uno y todos a que se conecten en nuestra próxima misión, que será el domingo a las 9 a.m. El domingo a las 9 de la mañana. Estemos muy atentos.
Y bueno, pues la verdad, muy contento por todo lo que Dios está permitiendo que se realice y espero que tú estés también igual de contento con ello. Así que familia, muchas gracias por causa de ustedes mismos. Hay personas que nos pidieron información sobre cómo ofrendar y cómo entregar las siembras. Yo creo que a través del WhatsApp se escribió los números de cuenta del titular y dónde está la cuenta. Así que pues nosotros no tenemos como costumbre pedir. Casa de Dios y Transformación Internacional no tiene como costumbre o hábito pedir, pero por causa de algunas personas que nos han dicho, pastor, queremos entregar nuestra siembra, nuestros diezmos, entonces ahí está la información en el chat. Sin embargo, quiero repetirla. La cuenta está a nombre del titular Elber Ricardo Beltrán Sánchez. Con el número de la cuenta aparece ahí. El número de cuenta es 258 raya 687 983 raya 71. Es una cuenta de ahorros en Bancolombia. Así que esa es la información. Bendigo y también he orado mucho por las personas que nos han visitado y también nos han mandado mensajes al WhatsApp diciéndonos que han realizado su siembra y su ofrenda. Hemos orado por ellos y declaramos que la mano de Dios es quien los guarda y les protege también. Que en este tiempo sus vidas estarán protegidas continuamente y que no deben de tener temor. El Señor es quien nos guarda. Amén. Esa es la información. Para el próximo domingo también los invito a que estemos en casa, como debemos de, yo creo que la mayoría estamos en casa, pero que estemos en casa preparando la cena del Señor. Cada vez que nosotros nos hacemos uno con Cristo y dice la palabra, haced esto en memoria de mí. Estamos haciendo memoria de la muerte, pero también de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo de la muerte y la resurrección? Porque estamos muriendo en ese momento, pero luego resucitamos juntamente con Cristo. Estoy hablando de victoria, de momento de victoria en el nombre de Jesús. Entonces por eso esta es un arma también poderosa en lo espiritual. Y quiero que nos acompañes con la cena del Señor este domingo. Dijimos que a las 9. Sí. Entonces el domingo pasado fue a las 9 también. No, a las 10. A las 10. Entonces vamos a comunicarnos y vamos a iniciar muy puntualmente también a las 10 de la mañana. Estoy preguntándole aquí a todo mi equipo, así que muy espontáneamente lo digo, pues a veces como que se nos cruzan los cables, pero entonces a las 10, miren, a las 10, cuenten, a las 10 de la mañana nos vemos el domingo. Mil bendiciones, un abrazo para todos. Bendiciones, familia, les amamos y gracias por estar conectados. Debemos orar nosotros que le conocemos por los que no le conocen, para que el Dios Todopoderoso también los arrope y estén tranquilos y felices como lo estamos nosotros. Un abrazo, familia, bendiciones. Suscríbete al canal de YouTube Casa de Dios TI. Suscríbete y permítenos emitir desde ese canal. Mil bendiciones y un abrazo.